Buenos días. Llegaras a un partido, si tú llegaras a ver a dos equipos, no sé, grita cuál es tu favorito. El grito más fuerte, así que va a ser el América. ¿Quién va por el América? Ok. Vamos a suponer que llegas a ver un partido y están todo listo, están los uniformes, están los jugadores, están todas las cosas puestas para jugar, pero es el momento de iniciar y de repente el árbitro dice, ¿y el balón? ¿Y el balón? ¿Dónde está el balón? Y resulta que en el lugar no había ningún balón. Imagínate esto, ¿se pondrían a jugar con una lata? Como algunos llegaron a jugar con una lata. ¿Quién llegó a jugar lata? Fútbol. ¿Llegarían a jugar con una lata? ¿Tú qué piensas? No lo harían, porque el balón es la base del partido. El balón es lo principal que tiene que haber. Los jugadores pueden cambiar, los uniformes pueden cambiar, el lugar puede cambiar, pero tiene que haber siempre un balón. Eso es la base. Y en este tiempo estamos viendo acerca de la fe. Ahí te va, ¿eh? En este tiempo estamos viendo acerca de la fe. Y algo que debemos entender es que la base de la fe, la base para poder construir, edificar tu fe, es la cruz. La base de toda fe es lo que Jesús hizo en la cruz. Para hablar de activar nuestra fe, para hablar de crecer en nuestra fe, para hablar acerca de tener fe, la base siempre tiene que ser la cruz. Ese es donde inicia, diga conmigo, es donde inicia mi fe. Toda nuestra fe inicia en lo que sucedió en la cruz con Jesús. Y quiero leerte 1 Corintios 3, versículo 11. 1 Corintios 3, verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, otra base, otro cimiento que el que está puesto, el cual es ¿qué? ¿El cual es quién? La base, el fundamento siempre es Jesucristo. Él es la base de todo lo que hacemos, de lo que respiramos, de por qué vivimos, de por qué morimos. Todo gira alrededor de Jesús. Él es el cimiento. Entonces, no podemos activar nuestra fe y hablar acerca de la fe que debemos tener si nuestra fe en Jesús no está sólida y no está clara en nuestra vida. Quiero hablarte hoy del lugar donde empieza mi fe, que es la cruz. El lugar donde inicia. Y vamos a ver tres lugares claves. Tres lugares claves para comenzar a edificar nuestra fe. Y para eso vamos a usar como texto base el día de hoy Colosenses 1, versos 13 y 14. Colosenses, ¿cuántos han leído el libro de Colosenses? Levante la mano, por favor. ¿Has leído Colosenses? Échele ganas, lea su Biblia. Colosenses 3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? Su amado Hijo. ¿Quién es el amado Hijo? Es Jesús. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este versículo nos habla de tres lugares. Creo que si pasamos al 14. Si leímos el 14, ahí está, en quien tenemos redención por su sangre, que es Jesús. Este versículo nos habla de tres lugares: antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz. Así que diga conmigo, antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz. Este versículo nos habla de estos tres lugares que es donde inicia la fe del ser humano. Sin estar aquí, mi fe todavía no puede arrancar.
no puede despegar, no puede ser edificado, porque la base, el fundamento es Jesús y lo que Él hizo. Así que hoy hablamos primeramente antes de la cruz. Vamos a hablar un momento acerca de la fe antes de la cruz. Este versículo que leímos empieza hablando diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos ha librado. Antes de la cruz estábamos en potestad de las tinieblas. Todo ser humano, antes de la cruz, antes de tú entregarte a Jesús en ese lugar de la cruz, antes de ello estábamos en la potestad de las tinieblas. Todos nos encontramos ahí algún día. Nuestra condición antes de Jesús era un lugar de pecadores. ¿Cuántos aquí fueron pecadores algún día? ¿Y cuántos? Todos antes de Jesús éramos determinados o nombrados pecadores. Estábamos atados al mal, estábamos alejados de Dios. Esto es lo que dice la Biblia que éramos. Tito 3, versículo 3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos, diga conmigo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Todos éramos, digan conmigo, éramos antes de la cruz. Esto es lo que Dios dice que cada uno de nosotros éramos. Luego hay otro texto en Efesios 2, versículo 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Antes, ¿cómo dice? Antes, diga conmigo, antes. Antes, dile al que está a tu lado, antes, antes. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, esto es en la traducción Nueva Traducción Viviente. No sé si la tengan allá en cabina, porfa, si me echan la mano a cambiarlo a Nueva Traducción Viviente. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Digan conmigo, eran muchos. Dice versículo 2, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos, digan vivíamos, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Nota que la Biblia específica, y hay muchos versículos más, que nos dice, antes de nosotros entregarnos a Jesús, rendirle nuestra vida a Jesús, antes de la cruz éramos pecadores, desobedientes, llenos de pecado. Y dice la Biblia, éramos destituidos de la presencia de Dios. Es que usted mire, del otro lado de la cruz es donde está el Padre Celestial, Dios, esperando tener una relación con nosotros. Cuando nosotros vivíamos antes de la cruz, sin venir a Él, sin venir a Jesús, vivíamos destituidos, dice la Biblia, alejados, condenados a una vida eterna, sin acceso a Dios. Todos vivíamos de esta manera, y nuestra condición de pecado es lo que nos apunta a nuestra necesidad de un Salvador. Cuando yo veo cómo yo soy sin Cristo, cuando yo veo quién soy, mi condición de pecado antes de Jesús, me doy cuenta que estoy pa'l catre y necesito un Salvador que me lleve
al Padre Celestial. Todos necesitamos un Salvador. ¿Y de qué necesitamos ser salvos? Pues de nuestros pecados, porque eran muchos. Todos necesitamos ser salvos de nuestros pecados, porque nuestros pecados es lo que nos detiene de acercarnos a Dios. Así que veo mi condición antes de Jesús y digo, yo necesito un Salvador. Necesito alguien que limpie mis pecados para yo tener acceso a la presencia de Dios. Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quién aquí pecó? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De este lado está la gloria de Dios. De este lado está su presencia, la vida eterna. De este lado está la bendición. Pero estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Ajenos, alejados. Y todos tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde reconocemos: soy pecador y necesito un Salvador. Necesito un Salvador que pueda ayudarme a llegar al Padre. Todos nosotros de este lado de la cruz tenemos que poner, escuche bien, mi fe tiene que ser puesto en Jesús. Mi fe tiene que decir, miro mi condición, me doy cuenta que sin Él no tengo acceso al Padre, no tengo vida eterna en el cielo, no tengo las bendiciones en Dios. De este lado de la cruz. Antes de la cruz, mi fe comienza con creer que necesito un Salvador. Y a lo mejor tú aquí el día de hoy, un día llegaste a ese reconocimiento, a decir: yo necesito un Salvador porque tengo pecado en mi vida. Yo necesito un Salvador porque reconozco que he vivido una vida apartado de Él, ajeno a Él, destituido de la gloria de Dios. Yo necesito un Salvador, alguien que me salve de mis pecados, que me salve de una eternidad de perdición, que me salve de una vida destituida de Dios, porque yo solo no me puedo salvar. Yo solo no me puedo salvar. Necesito a alguien que lo haga por mí, alguien que pague por esos pecados, porque yo no puedo. En el Antiguo Testamento la gente no tenía a Jesús como Salvador. Entonces tenían que ofrecer sacrificios, y cuando ellos ofrecían a estos animales en sacrificio, no limpiaba su pecado. Lo único que hacía era amortiguar, cubrir por un tiempo hasta el siguiente año o el siguiente momento donde tenían que hacer otro sacrificio. Ni un sacrificio, nadie podía pagar por esos pecados. Y ellos mismos se dieron cuenta que no podía quitar su pecado, solo se pasaba por alto por un tiempecito. Como cuando usted se pelea en casa, ¿verdad? Le hago la ley del hielo, le dejo de hablar por un rato, pero luego al rato ya pues se me pasa, ya le regalan unas florecitas, ya le hacen un masajito, le dan una cachetada, algo pasa, ¿no? Donde ya uno como que, bueno, está bien, ya vamos a estar bien. Todos tenemos que reconocer que por un tiempo puedo portarme bien. Por un tiempo puedo, en el Antiguo Testamento, por un tiempo puedo pasar por alto el pecado, pero siempre tenían que volver a hacer otro sacrificio. Por eso tuvo que venir Jesús a pagar la deuda, pagar por nosotros. Escuche bien, mi fe empieza. No puedes tener fe, fe para que Dios haga un milagro en mi vida y fe para que Dios haga esto y aquello. No puedo edificar mi fe si primero no he tenido la fe en reconocer que Jesús es quien lleva mi pecado. Mi fe comienza con reconocer que necesito un Salvador. ¿Cuántos aquí algún día reconocieron que necesitaban un Salvador?
¿Y qué hicimos entonces? Venimos a entregar nuestra vida a Él. Y ahí viene el segundo lugar de la fe. Antes de la fe es reconocer que necesito un Salvador. Luego viene el segundo lugar de fe, que es el lugar de la cruz. El lugar de la cruz. Regresamos a Colosenses 1 que estábamos leyendo como base, que decía: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que es decir, nos libró de este lado y trasladó al reino de su amado Hijo, allá de aquel lado. Pero fíjese cómo hay un lugar en medio. Para yo llegar de aquí a allá, hay un lugar en medio. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¿La sangre de quién? De Jesús. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí en ese lugar. El segundo lugar de fe que debo atravesar para comenzar a edificar mi fe es ese lugar de la cruz donde Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Es la puerta para llegar al otro lado. Es la puerta. Juan 10 versículo 9 nos lo dice. Juan 10 versículo 9 dice: yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Es Jesús. Dice el versículo: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Entonces, ¿cómo soy salvo de mis pecados? Tengo que entrar por la puerta, que es ¿quién? Jesús. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto derriba todos los argumentos que dicen todos los caminos llevan a Dios. Eso derriba el argumento. No hay otro camino para nosotros llegar a ser salvos. No hay otra manera sino es pasando por la puerta. ¿Quién es? ¿Quién? Es Jesús. Ni el buen comportamiento me lleva al otro lado. Y los que se portan bien dicen: entonces ¿para qué me porto bien? Ahorita vamos a ver. Pero ¿sabes? Ni el buen comportamiento me puede llevar, ni siquiera otros dioses, ni la meditación, ni tantas otras cosas llamadas religiones. No hay nada que me puede llevar al Padre, llevar a la vida eterna, a la bendición del otro lado de la cruz, que me puede perdonar mis pecados de este lado de la cruz, si no es Jesús. Juan 14 versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Escuche bien: nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús lo dijo. No hay otro camino. No es donde asistes, no es lo que piensas, es Jesús. Él es el acceso, Él es el boleto al Padre. Y a lo mejor tú puedes decir: ay, qué bonitas las crucecitas, sí, qué bonito el sacrificio de Jesús. Y usted puede verlo, persinarse, hacer tantas cosas delante de la cruz. Pero el solo verlo no te va a llevar. Es el camino. Yo tengo que atravesar este lugar para llegar al Padre. Yo tengo que pasar por la cruz. Es mi boleto. Yo tengo aquí un pase de abordar de un viaje que hice hace tiempecito. Y yo puedo tener mi pase de abordar el avión en mi mano y decir: me voy a ir a, dice Houston, Guadalajara. Bueno, me voy a ir a Guadalajara. Voy a ir y mira, ya tengo mi pase. Mira qué bonito mi pase. Mira mi nombre, por fin lo escribieron bien. Ahí está mi pase, mira, y me costó tanto. Y es para tal día, mira. Pero si yo no me subo al avión, ¿de qué me sirvió? Si yo no me subo al avión, yo puedo mirar la cruz, hablar de Jesús, mirar a Jesús, cantarle a Jesús. Pero si yo
no atravieso la cruz y pongo mi fe en lo que Jesús hizo en la cruz, de nada me sirve saber de Jesús. De nada me sirve levantar mis manos. De nada sirve venir. De nada me sirve portarme bien. De nada me sirve hablar lo correcto, saberme la Biblia entera, si yo no tomo mi pase, que es Jesús, y entro a ese lugar y pongo mi fe en Jesús y le doy mi vida a Jesús y digo, aquí estoy. No me voy a quedar de este lado. No me voy a quedar de este lado. Yo voy a creer. Tú pagaste por mis pecados y yo recibo ese sacrificio y yo decido que ahora ya no viviré de este lado, viviré de este lado. Ya no voy a vivir del lado de las tinieblas. Voy a vivir del lado del reino de su amado Hijo. Pero nosotros tenemos que reconocer que necesitamos el Salvador de este lado. Pero luego tengo que ir a Él. ¿Cuánta gente sabe de Jesús? Tú haces una encuesta en la calle. ¿Sabes quién es Jesús? Pues sí, el Hijo de Dios. ¿Y sabes que Jesús murió? Sí. Y te podrán contestar tantas cosas respecto a Jesús. Pero mi pregunta es, ¿han puesto su fe en que Él murió y Él ofrece limpiar? Él me da el boleto para limpiarme. Lo he recibido, lo he aceptado y he dicho, sí, recibo esa sangre, limpie todo mi ser y ahora soy trasladado al otro lado del reino. Porque todo ser humano es invitado al lugar de la cruz. Pero si quiero pasar al otro lado, hay una frase en la Biblia que menciona qué sucede cuando yo vengo a la cruz. ¿Qué sucede? Dice el pasaje en la Biblia, debo nacer de nuevo. Yo debo nacer de nuevo para poder llegar al lado con Dios. ¿Dónde nazco de nuevo? En la cruz. Naces de nuevo en la cruz. ¿Me pueden pasar la otra ilustración, por favor? Esta soy yo. Literalmente me acosté y me tracé. Eso está tan... Le quité un poquito, ¿eh? Dije un poquito más a la botella de Coca-Cola. Entonces, para yo poder atravesar la cruz, dice la Biblia que yo tengo que nacer de nuevo. Dice la Biblia en Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedo ver el reino de Dios si no nazco de nuevo. Pero aquí es la parte interesante. Aquí es donde muchos se atoran y muchos se quedan, aún aquellos que se llaman cristianos. Aquí se atoran. Porque la Biblia dice que debo poner mi fe en la cruz. Y eso significa que yo voy a volver a nacer. Pero escucha, para yo volver a nacer significa que tuve que morir. Para yo nacer otra vez significa que ya no existo y vuelvo a nacer. Ya muero a este lado y nazco de aquel lado. Y para que eso suceda, yo pongo mi fe. Jesús, tú llevaste mis pecados. Esto está lleno de pecados. Y yo digo, Jesús, tú llevaste mis pecados. Yo vengo a la cruz y pongo mis pecados en ti. Muero aquí. Y entonces nazco de nuevo de este lado. ¡Pum! Nazco de nuevo. Soy nueva persona. Pero fíjese cómo dice la Biblia, Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Entonces tengo que morir. Tengo que morir, dice, es crucificado. Y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Debo poner mi fe en la cruz y dejar mi viejo hombre en la cruz. Solo así
puedo nacer, ¿qué? De nuevo. De este lado. Ahora sí es nacer de nuevo. Pero mucha gente vive pensando. Este es mi viejo hombre. Mi vieja. Esa es su vieja. Entonces aquí es mi viejo hombre y yo, ay sí, Jesús, vengo a ti, limpia mis pecados. Y pienso que puedo pasar del otro lado con el viejo hombre. Dice la Biblia, vas a nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tienes que morir, porque si no, no naces de nuevo. ¿Y dónde se muere? Dice, crucificando en la cruz. Debo poner mi fe en la cruz y dejar mi viejo hombre en la cruz para salir nueva criatura del otro lado. Ya no pertenezco a este pasado reino, el de este lado, el de las potestades de las tinieblas. Ya no pertenezco a las formas de este lado. Ya no pertenece en mí las maneras de este lado. Para estar en el reino de luz y en comunión con Dios y tener vida eterna, no puedes seguir de este lado de la cruz. Tienes que escoger. O estás de este lado o estás del otro. Y si realmente has decidido estar del otro, esto tiene que pasar. Y el que está a tu lado te hablan. Para estar en el reino de luz no puedes seguir de este lado de la cruz. En la potestad de las tinieblas tienes que estar del otro lado, pero para llegar al otro lado necesitas fe en que Jesús llevó tus pecados y Él las lleva en la cruz. Y Él dice, dámelos, dámelos, dámelos. Pero muchas veces no se las damos. Queremos pasar al otro lado sin dejar nuestros pecados ahí. Jesús dice, yo morí por tus pecados, dámelos. Y los tienes que dejar. Digan conmigo, dejar. No me los puedo llevar de aquel lado. Tengo que ser crucificado. Porque o soy frío o soy caliente. O estoy con Cristo o estoy sin Cristo. Esta es la puerta. Cuando tú has decidido pasar al otro lado, tienes que ser crucificado juntamente con Él. Escuche bien, el que pecaba ya no puede pecar más. El que mentía ya no mienta más. El que fornicaba ya no fornica más. Paso y dejo mi pecado en la cruz. Gálatas 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo, a ver, ¿cuántos son de Cristo? Quiero ver la mano, ¿cuántos son de Cristo? Si todavía, ay, no sé, bueno, ahorita al final puedes ser de Cristo. Te llevo en una oración y vas a ser de Cristo. Pero ¿qué dice el versículo? Los que son de Cristo. Póngame el versículo otra vez, por favor. Gálatas 5, 24. Ya. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí va la pregunta de los 8,000,000,344. ¿Dónde están tus pasiones y deseos? ¿Dónde vives? ¿Acá o allá? Porque muchos piensan que viven allá. Muchos piensan que viven allá porque un día hiciste una oración nada más, pero te llevaste tu viejo hombre. Sabes que no puedes, esto no puede atravesar. Esto no puede. Tú quieres e intentas aferrarte a tu viejo hombre, a tus viejas maneras, viejas costumbres, viejos pecados, y tratas de pasar y Dios dice, eso no entra aquí. Eso se queda en la cruz. No puedes pasar con ello. No puedes pasar. En la cruz está mi fe, que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. En la cruz está mi fe, que soy trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora,
no significa que ya cuando pases acá jamás vas a volver a pecar. Porque ¿cuántos pueden decir, no, pues es que no, intenté, pero pues de repente sí fallo? De repente pues soy humano, débil, de repente tropiezo. Claro, yo no estoy diciendo que de este lado no vas a pecar, pero ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Dice la Biblia, hijos míos, primera de Juan 2:1. Hijos míos, está hablándole a gente que son ya hijos de Dios. Está hablándole a creyentes. Dice, hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Ya estás acá, ya eres un hijo. Ya no peques. Pero luego, ¿qué dice? Pero si alguno hubiere pecado, si de repente del otro lado pecamos, sí, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hay cuando tú vienes a la cruz y decides morir y nacer de nuevo? Ir a través de tu fe en Jesús, decirle, aquí está mi pecado, límpiame. Tú moriste por mi pecado, yo lo creo, lo recibo, límpiame. Y ahí lo dejas y pasas al otro lado, pasas libre. Pasas sin culpa, sin pecados, y dice, pero si llegas a pecar otra vez, si algo pasa, no peques. Dile al que está al lado, no peques. Pero dice el verso, pero si alguno llega a hacerlo, hay algo aquí que ya te llevaste y se llama un abogado. Cuando tú atraviesas, uno de los privilegios es que ahora tienes un abogado que se llama Jesús. Primera de Juan 1:9 también lo escribe a los creyentes. Dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Hay un abogado, alguien. De este lado no hay, de este lado estoy perdido en mis pecados. Y lo único que puedes es mirar y decir, Jesús, solo tú me puedes salvar. Y vengo a Él, le digo, límpiame, lávame, toma mis pecados. Y cuando yo vengo con un corazón arrepentido, sincero, y digo, clavo, crucifico mi viejo hombre, hazme nacer de nuevo. Entonces en lo espiritual, Dios hace que nazcas de nuevo y ahora tienes acceso libre del otro lado de la cruz. Del otro lado de la cruz. Mi fe en Jesús me hace saber que hay algo que me puede limpiar si yo peco. Es mi fe en Jesús. Pero si no tengo fe en esta cruz, viviré del lado antes de la cruz siempre en condenación. No, es que no, ya pequé y otra vez. No, pero ya tienes un abogado, ya te inscribiste. Cuando tú vas a la cruz y Él lleva tus pecados, tú ahora tienes un abogado a tu lado que si llegas a pecar, dice la Biblia, arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Dios, la regué, pequé delante de ti, fallé, límpiame, lávame. Y dice, Él es fiel y justo para hacerlo. Pero si yo no tengo la fe en Jesús de este lado, estoy perdido. Cuando he decidido poner mi fe en Jesús, morí y nací de nuevo por aceptar ese boleto. Y cuando yo hago eso, cuando pongo mi fe en Jesús, que Él murió por mis pecados, y no solo veo de, no, sí murió, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bendición, eso de Jesús, ¿verdad? Porque la gente, de veras, pregúntale a la gente en la calle. No, sí, murió por mis pecados. Bueno, pero recibiste el boleto, pero lo estás usando. O nomás lo ves, qué bonito boleto. O estás subiéndote al tren, te estás subiendo al avión, estás siendo trasladado al otro lado del reino, al reino de su amado Hijo. Y este es el otro lado que yo quiero terminar mencionándote, el número 3, el lugar de la fe, pero es el lado
del otro lado de la cruz. Del otro lado de la cruz. Vuelvo a leer Colosenses 1, 13 y 14, que fue el versículo con el que iniciamos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de este lado, y trasladado al reino de su amado Hijo allá. ¿A través de quién? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo, del otro lado de la cruz. De este otro lado hay bendición, hay comunión con Dios. Ahora Dios me habla, ya no hay obstáculos de pecado entre nosotros. Este es el lugar de vida, de sanidad, de bendición, de vida eterna en el cielo. Este es el lado que Dios nos invita a estar. Es el lado de la bendición. Es el lado bueno. Es el lado oscuro. Es el lado bueno. ¿Dónde quieres estar? Pero para llegar acá hay que dejar en la cruz algunas cosas. Y de este lado de la cruz hay comunión con Dios, hay tantas bendiciones y puedo vivir ya no como esclavo del pecado, porque allá hay libertad. Ya no tengo que vivir atado a una vida de pecado. De este lado, pues nada me ayudaba a no pecar. Nada. Una me llevaba a otra. No sé si te ha pasado, cuentas una mentira y luego ya después cuando te preguntan algo y dices, sí, ya me cachan, entonces inventas otra para tapar esa. Y luego ya, y vas escarbando el hoyo más profundo y más profundo, una mentira por otra y otra y otra. Y al rato ya tienes una novela. Toda una novela de vida inventada, porque un pecado siempre te va a llevar a otro. Siempre, siempre. El pecado de la pereza te puede llevar a la pornografía. Esa no sé para quién era. Pero sabes, hay algo de aquel lado. Tenemos un abogado, pero de este lado, para nosotros vencer el poder del pecado, hay algo que se llama la resurrección de Cristo. Cristo murió en la cruz, pero de este lado Él resucitó. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay mucha gente que ha muerto por la humanidad. Ha dado su vida por una buena causa. Han muerto para salvar personas de situaciones feas en sus vidas. Ha habido personas como salvadores, por decir así. Como Moisés en la Biblia fue nombrado como un salvador del Antiguo Testamento, salvó al pueblo de Israel de las manos del faraón, de la esclavitud. Vemos a Noé, que salvó a la humanidad cuando fue enviada la lluvia sobre toda la tierra y todos se ahogaron y quedó la familia Noé. Él salvó, preservó la humanidad. Martin Luther King Jr., el negrito, peleando por los derechos de la gente afroamericana, peleando por los derechos, y murió peleando por esos derechos. Hay mucha gente que ha muerto por la humanidad en muchos aspectos, pero ninguno ha resucitado con poder para derrotar al diablo. Ninguno. Por eso hay poder, no solo en la cruz, sino en la resurrección de Cristo. Cuando tú mueres en la cruz con Cristo, crucificado con Él, naces de nuevo, así como Jesús del otro lado, Él resucita, y en ese poder que Él tuvo al resucitar, te lo otorga a ti para vencer sobre el pecado, para vencer sobre la tristeza, para vencer sobre la enfermedad, para vencer en tu vida. Hay poder en Jesús y en su resurrección. Cuando tú entras en Jesús, crucificas tu viejo hombre y vienes a una nueva vida en Él y dices, entro en una nueva vida. Mi vida pasada ya no me controlará, ya no estará tomando dominio de mi vida. Ahora tomo el poder de la resurrección de Jesús y por su poder, porque Él venció, yo soy más que vencedora. Más que vencedora. Tú eres más que vencedor. Amén.
Filipenses 3, versículo 10. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. No solo hubo poder en la muerte, sino hay poder en la resurrección. Y el poder que se otorga es que si Él venció, tú puedes vencer. El poder que Él te da es para que ya no te venza el pecado. Tú puedes vivir una vida nueva. Tú puedes vivir una vida nueva. No trates de pasar al otro lado a estar con Jesús con tu vieja vida. Déjalo ahí y entra una nueva vida en Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero fíjate lo que sigue. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo debo estar viviendo en otra dimensión. Ahora yo debo de estar viviendo en el poder de la resurrección. En el poder de la resurrección, en una nueva vida en Cristo. Aquí entro en una relación con Dios. Y mira, aquí es donde empieza la fe. Y con esto termino. Aquí empieza la fe. Aquí empieza la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. De este lado yo no tengo comunión con Dios. Yo no puedo recibir palabra de Dios. La única palabra que Dios me dice cuando estoy de este lado de la cruz es: ven a mí, ven a la puerta, sé limpio de tus pecados. Esa es la voz que Dios nos está hablando por el Espíritu Santo, es traernos a la cruz. De este lado no puedo tener fe más que en la cruz. Ahí empieza mi fe. Pero entonces cuando yo ya estoy del otro lado de la cruz, donde ya tengo comunión con Dios, adivina quién me está dando palabra. Dios me está dando palabra. Y leo la Biblia y Dios me habla. Estoy en mi tiempo con Dios y Dios me habla. Voy en el camión y Dios me habla. Estoy en la cocina y Dios me habla. Estoy bañándome y Dios me habla. Dios me habla, Dios me habla, Dios me habla. Y cuando Dios te habla, viene la fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. De este lado empieza la fe. De este lado empieza la fe. A partir de ahí puedo recibir la palabra de Dios para tus hijos y creerla. A partir de acá, entonces yo puedo recibir una palabra de Dios para mi negocio y creerla. A partir de allá es donde puedo empezar a edificar mi fe sobre la base de mi fe en Jesús. Todo inicia en la cruz. Ahora sí puedo edificar mi fe para todo lo demás. Pueden pasar los músicos, porfa. Todo inicia en el lugar de la cruz. Todo inicia en creer en Jesús. Primeramente, de este lado, reconocer que soy pecador. Digan conmigo: yo reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Pregunta al que está a tu lado: ¿y tú? Es el primer paso para la fe. Reconocer que soy pecador. Y número 2, y es donde muchos se atoran, aún, escúchame bien, y lo vuelvo a decir, aún muchos que piensan ser creyentes, hijos de Dios, están atorados en la cruz. Porque no han crucificado. No han crucificado. Siguen viviendo aquí. Ay, es que me encanta mi pecado, lo disfruto tanto. No lo quiero dejar, pero quiero a Cristo, quiero la comunión con Dios, quiero que me hable, quiero crecer, pero es que también quiero. No puedes tener las dos cosas. Si vas a pasar al otro lado de la cruz, crucifica tu viejo hombre. ¿Y por qué digo que muchos están atorados aquí? Porque conozco gente que domingo tras domingo viene a este lugar
En las redes sociales ponen versículos, hacen verse que son cristianos de muchos años, pero sigues viviendo el viejo hombre, sigues viviendo de este lado de la cruz, sigues viviendo de este lado de la cruz, porque no dejaste tu viejo hombre ahí. Entonces realmente no pasaste, porque no puedes pasar con el viejo hombre. No puedes. ¿Quieres una nueva vida? Ahora en comunión con Dios tienes que morir al viejo hombre. Al viejo hombre que estaba contaminado, atado a pecados, pornografía, relaciones incorrectas, ilícitas, robo, mentira, engaño. Todo lo que asedia al ser humano. Ira, falta de perdón. No puedes seguir acariciando, viviendo con tu viejo hombre de este lado. Si quieres pasar al lado donde puedes empezar a edificar tu fe, donde puedes empezar a crecer en la fe, tienes que pasar al otro lado. Póngase de pie.